Habacuc capítulo 3 versos 17 al 19. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y quiero repetir el verso 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quisiera en esta tarde iniciar la disertación de este mensaje, esta reflexión, compartiendo con usted la increíble historia de Nicholas Vujicic. Nicholas Vujicic. Y es que Nicholas Vujicic, conocido popularmente como Nick Vujicic, nació en Melbourne, Australia, en el año 1982. Sin previa explicación médica o aviso, para sorpresa de sus progenitores, Nick nació sin brazos y sin piernas. 3 sonogramas fallaron en revelar la trágica condición con la que Nick vendría al mundo: focomelia. Su niñez y adolescencia fueron marcadas por una presión mayor a la que cualquier niño o joven común experimenta durante su crecimiento. Nick sufrió rechazo, sufrió burlas, críticas, soledad y depresión profunda. Tanto sí que a sus 10 años de vida intentó suicidarse, fatigado por la lucha de no entender por qué Dios lo había hecho así. Él se cuestionaba continuamente si su vida tendría algún propósito. Sin embargo, a la edad de 15 años, su vida tomó un dramático giro. Y es que un día, mientras Nick leía la palabra del Señor, mientras buscaba respuestas a sus interrogantes, Nick leyó Juan capítulo 9. Y allí se encontró con la historia de la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. La lectura particular del versículo 3 de Juan capítulo 9 le cambió la vida para siempre. Respondió Jesús diciendo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando Nick leyó estas palabras, a partir de ese momento comprendió que su vida tenía propósito, incluso sin lo que otros consideraban que era esencial. Él comprendió que había nacido sin brazos ni piernas para que las obras de Dios fuesen manifiestas en él. En lugar de vivir quejándose, Nick decidió usar su testimonio para inspirar. Aprendió a nadar, aprendió a escribir, aprendió a usar computadora, a surfear y dar conferencias. Y hoy Nick ha predicado en más de 60 países. Ha compartido el evangelio a más de 733 millones de personas. Como fruto de su ministerio, más de 1 millón de almas ahora siguen a Jesús. 24 gobiernos le han abierto sus puertas para escuchar las buenas nuevas. Y más de 900 millones de personas han escuchado su mensaje a través de los medios digitales. Y así, alegrándose y gozándose en Dios a pesar de sus limitaciones, Nick ha mostrado al mundo que a veces los milagros no se reciben porque el milagro somos nosotros mismos. Voy a repetir: Nick con su historia ha testificado al mundo que en ocasiones los milagros no se reciben porque los milagros somos nosotros mismos. Y el lema de Nick ha sido: si no puedes obtener un milagro, conviértete en uno. Repito: si no puedes obtener un milagro,
entonces conviértete en uno. En palabras de Nick, si cambias tu actitud, cambia tu vida. Si cambias tu actitud, cambias tu vida. Y mis amados hermanos, al reflexionar en la historia de Nick, soy confrontada por la verdad de que cuando Dios no cambia las circunstancias es porque está buscando cambiarme a mí en medio de las circunstancias. Voy a repetirlo. Cuando Dios no cambia las circunstancias es porque Dios está interesado en cambiarme a mí en medio de las circunstancias. Vemos en la historia de Nick una evidencia de que Dios no solamente hace cosas buenas, sino de que incluso Dios es capaz de usar los días malos para hacer esas cosas buenas. Solo Keisla lo está entendiendo. Voy a recapitular. Escuche bien. Cuando yo escudriño, reflexiono en el testimonio, la historia de superación de Nick, un hombre que ha nacido sin piernas, que ha nacido sin manos, sin brazos, pero veo la forma en que este joven, a través de la palabra de Dios, logró instruirse, logró capacitarse, logró habilitarse y ser funcional, alcanzando vidas para Cristo. Yo puedo entender que en ocasiones Dios no cambia las circunstancias porque Dios quiere cambiarme a mí en medio de las circunstancias. Y puedo entender que Dios no solamente hace cosas buenas, sino que a veces Dios es capaz de usar los días malos para hacer esas cosas buenas. La mano de Dios se hace más evidente cuando las obras del mal son más abundantes. Por eso es que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Las cosas de Dios se hacen más notorias, se hacen más tangibles a medida que el mal también se hace más evidente. Las tinieblas más densas hacen más evidente la luz más tenue. Por eso, mi amado hermano, yo quiero que tú entiendas que no importa lo que tú estés viviendo hoy, no importa lo que tú estés atravesando hoy, no importa si el día malo te ha sorprendido o si incluso tú te lo has buscado, no importa la razón por la que tú te encuentres ahí, tú debes entender que Dios puede usar tu panorama para su gloria. Por eso el desafío de hoy no es que mejore mi entorno, es que mejore yo. Mi objetivo de vida no debe ser que las cosas cambien, sino que cambie yo. Cuando yo no puedo controlar lo que está sucediendo a mi alrededor, posiblemente es que Dios está buscando mi rendición, mi entrega. Entonces, cuando yo no tengo control de las cosas que suceden a mi alrededor, tengo que entender que si no lo puedo mejorar, entonces yo puedo mejorar. Repito, si no puedo mejorar lo que sucede, puedo mejorar yo, puede mejorar la actitud con la que lo enfrento. No importa lo que suceda en nuestra vida, todo puede servir para la gloria de Dios. Lo difícil, lo inesperado, lo doloroso puede convertirse en una herramienta para la gloria de Dios. Escuche esto, los días buenos nos recuerdan que Dios es grande, pero los días malos nos recuerdan que Dios es más grande. Los días buenos me recuerdan que Dios es grande, pero los días malos me recuerdan que Él es mucho más grande. Por eso, pídele a Dios no que cambie lo que vives, sino que cambie la actitud con la que tú lo vives. Nuestra petición no debe ser que cambie lo que vivimos, sino que cambie la actitud con la que nosotros lo vivimos. Yo quiero que usted me ayude a predicar en esta hora y le dé la mano a alguien con fuerza y le diga: cambia la actitud. Cambia la actitud. Cambia la actitud. Cambia la actitud. Solo hay 3 predicando conmigo. Cambia la actitud. Cambia la actitud. Mira, mis amados hermanos, en nuestra actitud en el día malo lo que determina si nos apagamos o nos avivamos.
Por eso, en esta hora yo quiero alentarte con esta palabra en el nombre de Jesús y quiero predicarte bajo el tema: alegres y gozosos, porque esto también es para su gloria. Alegres y gozosos, porque esto también es para su gloria. Alegres y gozosos, porque esto también es para su gloria. Cuando nosotros nos acercamos al texto que utilizamos como base escritural en esta tarde, Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19, nosotros nos encontramos ante una poderosa proclamación de fe que ha hecho un hombre que, aunque todo lo que ha visto es calamidad, aunque ha escuchado de Dios el anuncio del día malo, a pesar de ello ha alcanzado a comprender que Dios sigue siendo bueno. Este hombre ha visto calamidad, ha escuchado que Dios le ha anunciado el día malo. Aún así, a pesar de ello, este hombre ha comprendido que Dios sigue siendo bueno. Este hombre es el profeta Habacuc. Diga conmigo Habacuc. Habacuc significa el que abraza. Y fue eso precisamente lo que hizo cuando ya no había nada sobre lo que apoyarse. Habacuc decidió abrazar a Dios. Habacuc decidió abrazar la fe. Habacuc decidió aferrarse a Dios, entendiendo que solo Él hace posible que estemos bien cuando todo está mal. Solo Dios hace posible que nosotros estemos bien cuando todo está mal. Y Habacuc declara en el versículo 18: me alegraré y me gozaré. Ahora bien, aunque la declaración de Habacuc parece muy sencilla, su grandeza está en el momento histórico en que Habacuc hace esta declaración. Él dice: me voy a alegrar y me voy a gozar. Parecen palabras sencillas, pero lo interesante no son las palabras, es en el momento en que Habacuc declara estas palabras. Aleluya. Un Habacuc, aleluya, convencido del poder de Dios, que no está hablando desde la victoria, sino desde la aflicción. No está desde la calma, sino desde el mismo centro del caos. Y permítame situar en contexto las palabras de Habacuc, porque en este mensaje que Habacuc está proclamando, él lo hace en un tiempo oscuro para Judá. Él lo hace en un tiempo oscuro para el pueblo escogido de Dios. La nación estaba corrompida, los hombres estaban en pecado, se habían desviado del camino de Dios. Espiritualmente había corrupción, la injusticia dominaba, los jueces se vendían, los líderes abusaban del pueblo, la violencia se había multiplicado en las calles. Y cuando el profeta comienza a mirar lo que está sucediendo a su alrededor, él levanta su voz al Dios del cielo y hace un clamor. Y cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, al capítulo 1 particularmente, vemos a un hombre que en medio de la desesperación de lo que le rodea, él comienza a cuestionar a Dios. ¿Se parecerá a ti o a mí? ¿Habrá adoptado la misma actitud que nosotros adoptamos muchas veces? Aleluya. Que siendo espirituales, de repente comenzamos a entrar en duda y comenzamos a entrar en aflicción cuando vemos lo que nos rodea. Aún siendo espiritual, Habacuc no dejó de ser humano. Por eso yo quiero que tú entiendas que nunca habrá alguien tan espiritual que no deje de ser humano, pero tampoco habrá alguien tan humano que le sea imposible ser espiritual. Dios nos ha enseñado que es posible estar en el centro siendo humanos, pero manteniendo nuestra espiritualidad. Y Habacuc está en un tiempo difícil, pero no deja de ser espiritual. Sin embargo, aunque no deja de ser espiritual, tampoco deja de ser humano. Y él comienza a entrar en una batalla mental, comienza a preguntarse: ¿hasta cuándo? Y yo no sé si usted hizo esa pregunta, pero yo la he hecho: ¿hasta cuándo? Él ve la destrucción y le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no me oirás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Si fuésemos nosotros hoy diríamos: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué permites que atraviese esta situación?
¿Por qué el día malo me sorprende? ¿Por qué tú permites que mis hijos estén rebeldes? ¿Por qué tú me permites pasar el rechazo de mis padres, el rechazo de mis amigos? ¿Por qué la crisis económica? ¿Por qué la enfermedad? Y Habacuc se preguntó: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Me gusta como la traducción lenguaje actual traduce el cuestionamiento de Habacuc. La traducción lenguaje actual, aleluya, lo plasma de esta forma: ¿cuándo vas a hacerme caso? ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Y la normalidad que nosotros esperamos es que Dios nos responda: hijo mío, ya pronto pasará, ya pronto acabará. Esto se está acercando a su fin. Esa es la expectativa del hombre natural, que se acerca a Dios entendiendo que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es amor. Y usted va donde Dios apelando a esos atributos de Dios, esperando que Él le diga: ya pronto, hijo mío, te estoy escuchando. Pero Habacuc es sorprendido por la respuesta de Dios. Porque en lugar de Dios decirle: ya esto va a pasar, hijo mío, todo estará bien, Dios le anuncia que antes de que las cosas mejores van a empeorar. ¿Hasta cuándo voy a ver esto, Dios? ¿Y sabe lo que Dios le responde? No hasta cuándo, le responde lo que le falta de ver. No le dice cuándo va a acabar el problema, le dice todos los problemas que le van a llegar. Dios le anuncia que antes de que las cosas mejores van a empeorar. Le advierte que va a utilizar a los caldeos, a los babilonios, a las naciones enemigas, opresoras, para hacerle la guerra, para darle la batalla como instrumento de juicio de parte de Dios. Recuérdese, el pueblo está rebelde. Habacuc, siendo un santo en medio de un pueblo rebelde, dice: ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: no te voy a decir hasta cuándo, te voy a decir lo que te falta por ver. Si lo que estás viendo es malo, lo que va a ver es mucho peor. Porque ahora no solamente vas a tener a tu propio pueblo haciendo las cosas malas, ahora vas a tener a tu enemigo haciéndote las peores. Yo voy a enviar a esta nación, a este pueblo, y lo voy a usar como mi vara, como instrumento de juicio. Eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Le está diciendo: yo voy a escoger un pueblo que es cruel, un pueblo que es sanguinario, como instrumento de mi mano. Y Habacuc se cuestiona: ¿cómo es posible que Dios use a alguien más malo para arreglar a alguien que ya es malo? Es como querer con mal resolver el mal. Y él entra en esa batalla, en ese conflicto, en esa disyuntiva, donde parece que Dios está contradiciendo su carácter, donde parece que Dios está contradiciendo, aleluya, su amor, donde parece que Dios está contradiciendo su santidad. Ahora Dios va a usar a un pueblo malo para arreglar a un pueblo que está torcido. No parece tener sentido lo que Dios está haciendo. Y en esos momentos, mi amado hermano, nosotros nos vemos ante el desafío de tomar una decisión. Y la decisión es concerniente a nuestra actitud. O nos rebelamos contra Dios o nos conformamos a lo que Él ha establecido. Nos conformamos a su voluntad. Entonces Habacuc sabe lo que esto significa. Él sabe que ser oprimido por una nación enemiga significa estrechez, significa escasez, significa privación, significa guerra, significa sufrimiento. Y entendiendo que el día malo se avecina,
En medio de esta noticia aterradora, el profeta aprende una lección poderosa. Él aprende que aunque no entiende lo que Dios hace, puede confiar en quién es Dios. Repito, él entiende que aunque él no puede tener una comprensión absoluta de lo que Dios está haciendo, él puede confiar en quién es Dios. Aunque tú no entiendas lo que Dios está haciendo, que no se te olvide que tú puedes confiar en Dios. Él es digno de tu confianza. Esta disyuntiva fue la que enfrentó Abraham cuando Dios le dice: vete al monte de Moría y entrégame a tu hijo, al único, al que tú amas, al de la promesa. Entrégalo allí, ofrécelo como una ofrenda. Cuando Abraham recibe esta instrucción de Dios, Abraham no entiende lo que Dios está haciendo. Él no puede comprender lo que Dios le está pidiendo, porque parece que lo que Dios le está pidiendo está contradiciendo su propia voluntad. Dios le había dicho: a través de este hijo te voy a bendecir, te voy a dar descendencia. Este era el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Pero ahora Dios le está diciendo: entrégame lo que tú amas, entrégame a tu Isaac, devuélveme lo que un día yo te di. No parece tener sentido, pero Abraham entendió que aunque no comprende lo que Dios hace, puede confiar en quién es Dios. Por eso en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia nos enseña que Abraham ofreció a Isaac creyendo, escucha bien, creyendo que Dios podía levantarle aún de la muerte. ¿Sabe lo que estaba diciendo? ¿Sabe lo que estaba testificando el libro de Hebreos acerca de Abraham? Que él no comprendía lo que Dios hacía, pero podía confiar en quien Dios era. Él confiaba que aunque no entendía lo que Dios le pedía, Dios tenía el poder de darle vida a lo que estaba muerto. Y ahora Habacuc está en este escenario donde tiene que entender: yo no comprendo a Dios, pero puedo confiar en Él. Yo no sé si tú te has encontrado en momentos como este. Yo no entiendo, Dios, por qué me pusiste en esta situación. Yo no entiendo por qué me traíste aquí. Yo no entiendo por qué me encuentro en este escenario. Yo no entiendo por qué me siento como me siento, pero yo puedo confiar en quien tú eres. Que tú no nos has traído aquí para morir. Oh, que tu mano me ha sostenido, y como ya yo he visto cuál es tu carácter, como ya yo he comprendido quién tú eres, no importa lo que tú me pidas, yo puedo confiar en ti. No importa lo que tú permitas, yo puedo descansar en ti. Y Habacuc pasa del cuestionamiento a la confianza. Pasa del lamento a la alabanza y de la duda a una declaración de fe. Habacuc logra entender que Dios nunca permitirá algo en nuestra vida que no resulte bueno para nosotros. Note lo que yo dije: Dios no permite algo en nuestra vida que no resulte bueno para nosotros. Yo no dije que Dios no permite cosas en nuestra vida que no nos hagan sentir bien. Yo te dije que Dios no permite cosas en nuestra vida que no resulten para bien, que no resulten ser buenas. Aleluya. Dios todo lo que permite, lo permite con una intención, con una fidelidad mayor. Entonces Habacuc se encuentra en este punto donde ha entendido que su confianza no debe estar en lo que Dios permite o lo que Dios hace o lo que Dios demanda, sino en el carácter de Dios. Ahora bien, creo que esto fue lo mismo
mismo que entendió Pablo cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 8, él comienza a aconsejar y él dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él no estaba diciendo todo se siente bien, él estaba diciendo todo obra para bien. La voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Agradable no porque resulta complaciente, sino porque es conveniente. Me llega al fin esperado, me lleva al fin deseado. Por eso cuando llegamos al capítulo 3 no encontramos a un profeta confundido, sino a un adorador convencido que ha decidido con todo alegrarse y gozarse en Jehová. Ha decidido con todo, diga conmigo, con todo y batalla, con todo y deuda, con todo y ataque, con todo y oposición, con todo y escasez, con todo y mala noticia, con todo decidió alegrarse. Por eso es que no puedo escuchar creyentes que dicen que no se pueden gozar porque están enfermos, que no se pueden gozar porque le falta dinero. Permíteme decirte que el gozo es una decisión que nace de la confianza en Dios. Por eso Él está diciendo: con todo esto malo que estoy viviendo, me alegraré y me gozaré. Con todo, diga conmigo, con todo. Habacuc descubrió que los juicios de Dios no eran el final, sino que eran el escenario donde su gloria se revela con mayor fuerza. Por eso te dije que el tema de esta tarde es alegres y gozosos, porque esto también es para su gloria. Aleluya. Habacuc entendió que los juicios de Dios no eran el final de sus promesas, sino el escenario donde su gloria se revelaba, se hacía manifiesta con mayor fuerza. Por eso cuando él está profetizando acerca de los juicios de Dios, él declara: porque la tierra será llena de, aleluya, el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y usted tal vez ha escuchado ese corito: y será llena la tierra de su gloria. Y usted lo canta con gozo. Pero lo que Habacuc está diciendo, y de donde sale este corito, no tiene nada que ver con días buenos, tiene que ver con días malos que revelan a un Dios que es bueno. Y él está entendiendo esto, y él dice: no importa lo que esté pasando, en medio de todo el juicio de Dios, aleluya. Habacuc capítulo 2 verso 14: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Note que cuando Dios inspira al profeta a profetizar y hacer esta declaración, quería dejar en manifiesto que los días malos también son usados para su gloria. Y la gloria de la cual habla aquí viene del hebreo kabod, que es un peso irresistible. Lo que Dios estaba intentando manifestar a través de Habacuc es que mientras algunos los aplasta el peso de la prueba, al mismo tiempo hay otros que serán aplastados por el peso de la gloria de Dios. Eso fue lo que entendió el salmista cuando en el Salmo 27, si mi mente no me es infiel, él comienza a hablar y a declarar en el versículo 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondré en alto. El salmista estaba diciendo: el día malo va a llegar, pero en el día malo yo voy a ver su gloria. Él me va a tener escondido mientras hay otros que están siendo azotados. Él me tendrá guardado, Él me tendrá escondido. Aleluya. Esta era la gloria que se iba a manifestar, porque era a través de este juicio donde el pueblo se volvería a Dios.
a través de este juicio donde el pueblo podría rectificar sus acciones, rectificar su corazón y encaminarse una vez más al propósito señalado por Dios. Usted ve que también el día malo es para la gloria de Dios. Dígale a alguien, esto también es para su gloria. 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 Y esto lo entendió Habacuc. Porque hay aspectos del carácter de Dios que únicamente se nos revelan en el día malo. Usted no puede conocer a un Dios que sana si usted no se enfermó. Conocemos a un Dios que provee porque llegó la escasez. Conocemos a un Dios que restaura porque un día algo se rompió y parecía irremediablemente roto. Conocemos a un Dios que santifica porque un día estuvimos sucios. Conocemos a un Dios que es paz porque un día estuvimos ansiosos. Usted se da cuenta que hay aspectos del carácter de Dios que solo se revelan en el día malo. Eso fue lo que entendió el predicador de predicadores cuando en Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 él dijo: en el día del bien goza del bien, y en el día del mal, de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre no halle nada después de él. Dios hizo el día bueno como también hizo el día malo. El sol sale sobre justo y sobre injusto. Esto lo entendió Job cuando la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Y él dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Él estaba entendiendo que en el día bueno Dios es bueno y en el día malo vemos que es mucho más bueno. Entonces en esta temporada, amado hermano, comprendió Habacuc que todo era para la gloria de Dios. Y porque todo es para la gloria de Dios, Habacuc toma la decisión de gozarse y de alegrarse. Los días malos nos llevan a conocer a Dios. Por eso que cuando él declaró en el 2:14 que la tierra sería llena de la gloria, note que hay una palabra antes, dice del conocimiento de la gloria. O sea que la gloria se va a manifestar de forma que la conozcas. Y la palabra conocer ahí en el hebreo viene de una raíz hebrea que lo que significa es tener parte experiencia. O sea que no solamente será un conocimiento intelectual de la gloria, es que vas a participar de esa gloria. Lo vas a conocer, vas a participar de esa gloria. Entonces él decide alegrarse y gozarse. Pero esta alegría y gozo no es cualquier alegría y gozo. No son fundados en emociones fruto de las experiencias del momento. Él no está hablando de una emoción por lo que estoy viviendo, sino de una convicción de quién está en control de lo que yo estoy viviendo. Este gozo no tiene nada que ver con lo que sucede, tiene que ver con el que está en control de lo que sucede. Este gozo no tiene que ver nada con lo que estoy viviendo, tiene que ver con el que permite lo que yo estoy viviendo. Me alegraré, me gozaré. Y la expresión me alegraré aquí habla de un regocijo intenso. Y en el hebreo habla de saltar con alegría, de expresar júbilo. Transmite una alegría viva, expresiva, no solamente interna. Es una reacción visible de un gozo que causa de la confianza en Dios. Externamente él iba a mostrar alegría y declara: me gozaré, que en el hebreo habla de un gozo interior. Quiere decir, en conjunto, Habacuc está diciendo algo como lo siguiente: aun cuando todo falte, me alegraré intensamente y me regocijaré profundamente en el Dios de mi salvación. O sea, tendré una alegría doble, tendré una alegría interna que se expresa externamente. Mi alegría será doble por dentro y por fuera. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tenemos muchos creyentes de alegría simple. La alegría simple es la que tú expresas externamente,
Pero por eso después del culto se te apaga el gozo afuera, porque nunca hubo una convicción interna. Entonces tú te puedes gozar el culto, tú puedes alabar a Dios, tú puedes moverte al ritmo de la música y expresa una emoción conforme a lo que estás viviendo en el momento. Pero cuando sales, como no tienes el gozo del Señor, que es tu fortaleza, te vuelves ambivalente. Entonces no manifiestas afuera lo que viviste dentro del templo. Vuélvete un hombre, una mujer de alegría doble, de gozo doble, que pueda expresar externamente algo que ya se está manifestando de forma interna. Y el llamado de Dios hoy es alegrarnos y gozarnos, porque esto también es para la gloria de Dios. ¿Y qué es esto? Lo que tú estés viviendo hoy. Lo que tú estés viviendo hoy es para la gloria de Dios. Y yo quiero compartirte algunos principios y nos vamos. Escuche bien. Podemos estar alegres y gozosos cuando entendemos que lo que vemos en la tierra, escuche esto, lo que vemos en la tierra no cambia lo que escuchamos del cielo. Pero lo que escuchamos del cielo un día cambiará lo que vemos en la tierra. Lo voy a repetir. Puedes estar alegre y gozoso cuando tú entiendes que lo que tú ves aquí en la tierra sucediendo no va a cambiar lo que tú escuchaste del Dios del cielo. Pero lo que tú escuchaste del Dios del cielo un día cambiará lo que tú estás viendo en la tierra. Te lo voy a explicar en español. Tú estás viendo crisis, tú estás viendo caos. Tu crisis y tu caos no van a afectar lo que Dios habló. No van a cambiar lo que Dios te dijo que iba a hacer. Pero un día lo que Dios habló va a cambiar tu crisis, va a cambiar tu caos y lo va a convertir en gozo. Cambiará el lamento en gozo, el llanto en alegría. Va a haber baile en lugar de luto, de llanto. Aleluya. Dios va a cambiar un día el escenario. El poder de su palabra todo lo puede. Por una palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Fue la palabra de Dios la que le dio orden a lo que estaba en desorden. La palabra de Dios cambia el escenario de nuestra vida. Y la palabra de Dios llegó a Habacuc. Y no solamente le dijo que llegaría un día peor, también le anticipó que el día peor un día acabaría. Le dijo: no te preocupes, porque un día los caldeos yo también los voy a azotar. Están siendo usados como instrumentos, pero luego serán recipientes de mi juicio también, dando a entender que ese sería el tiempo en que la restauración, aleluya, de Judá había sido efectuada. Cuando ya se cumpliera el propósito por la cual Dios permitiría el aguijón, aleluya, de los caldeos, Dios le pondría fin. Y yo quiero que tú entiendas que toda prueba, toda lucha, todo proceso que Dios permite en tu vida tiene un fin señalado en el calendario del cielo. Hay una fecha señalada desde el cielo para que eso llegue a su fin. La buena noticia es que en Dios nada acaba con un día malo. En Dios el final siempre es un día bueno. No importa lo que tú veas hoy, siempre la historia en Dios acaba con un día bueno. Ay, Dios mío, yo pensé que usted se iba a gozar. La historia terminará con un día bueno. Por eso en el capítulo 3, el hombre que comienza en el 1 quejando y cuestionando, abre el capítulo 3, aleluya, con una oración. Usted ve cómo la queja se convierte en clamor. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora escuche esto: Sigionot no es un lugar. Sigionot es un término hebreo para hablar de un cántico, de una adoración intensa. Lo que estaba queriendo decir, aleluya, era que el hombre que empezó llorando ahora está cantando. Recibe la palabra de Dios y el llanto se vuelve una alabanza. Él escuchó lo que Dios le dijo y lo que Dios le dijo fue suficiente, aleluya, para afectar su interior, de modo que ahora él no está adherido a la circunstancia que le rodea, sino al Dios que le ha dado una palabra desde los cielos. Y ahora él está cantando, orando en forma de cántico, alabanza
del Señor. Oración del profeta Habacuc. Oh, aleluya. Y en el verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Escucha, Habacuc ahora canta porque escuchó la palabra de Dios. Hay gente que no cambia porque no escucha la palabra de Dios. El día malo te tiene atados, quitándote la fuerza de la alabanza porque no has escuchado la palabra de Dios. Pero si tú abres tu corazón, si abres tus oídos, si escuchas atentamente la voz de Dios, tu panorama cambia. Y cambia porque primero cambias tú. Habacuc ve corrupción, de violencia y caos, pero eligió creer lo que oyó de parte de Dios, porque la palabra divina tenía más autoridad que la evidencia visible. Y ¿sabe qué me llama la atención? Porque cuando usted va al capítulo 2, Dios le habla a Habacuc, y escuche esto: el hombre que en el 1 comienza llorando, en el 2 decide levantarse y él dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Porque antes de tú asumir una actitud conforme a lo que estás viendo, elige escuchar para que sea la actitud correcta conforme a lo que estás oyendo de parte del Dios del cielo. Y él dijo: velaré para ver lo que se me dirá, y que de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Y le dice: declárala en tablas. No le dijo: declárala en arena. Le dijo: escribe la visión en tablas. No en arena, no en papel. Escríbela en tablas. Escríbela en tablas. En la arena se borran, en el papel se rompen. Escríbela donde nunca se te olvide. Escríbela en tablas. Escríbela en tablas. Y le dice: para que corra el que leyere en ella. La palabra de Dios es la que te pone a correr, es la que te pone a avanzar. Le dijo: escríbela de donde no pueda ser borrada, para que avance todo el que la lea, para que se eche a andar todo el que escuche la palabra, todo el que reciba lo que yo he dicho, lo que ha salido de mi voluntad. Tú tienes que entender que en el día malo lo único que te va a hacer correr, lo único que te va a hacer avanzar es la palabra. Diga conmigo: la palabra. ¿Por qué vemos muchos cristianos apagados? ¿Por qué vemos muchos cristianos ambivalentes? Porque no aman la palabra, no tienen hambre de la palabra. La hambre, aleluya, la hambre de la palabra tiene que volver a las iglesias. Yo no puedo desear un micrófono si antes no amo la palabra. Yo no puedo desear una posición si yo no amo la palabra. Oh, bendita palabra de Dios que me vivifica, que me saca del día de la aflicción. La palabra de Dios, lo que yo necesito fue por la palabra de Dios. Ay, 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 fue por la palabra de Dios que fue creado todo lo que se existe. Fue el verbo. En la palabra tiene que volver el hambre por la palabra. Hay muchos que están muriendo porque no comen palabra, porque no comen del rollo, porque no reciben la visión. Mira, en el Salmo 137, escucha esto. En el Salmo 137, lo voy a buscar, escucha esto, presta atención. Mira qué interesante. En el Salmo 137 hay un lamento, hay un cántico de lamento. Y si usted lee el título de ese salmo, dice: lamento de los cautivos en Babilonia. Ahora escucha bien: estos que están lamentando en el Salmo 137 están viviendo el tiempo del cual profetizó Habacuc. ¿Usted entiende eso? Pasó el tiempo, llegó el cumplimiento del juicio sobre la nación de Judá. Y lo que un día Habacuc profetizó es una realidad. Y ahora en el Salmo 137,
Aleluya, hay un grupo de adoradores que ya no puede adorar. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Llegó el día de la aflicción, colgaron las arpas, dejaron de alabar a Dios, se sentaron junto al río y comenzaron a afligirse, comenzaron a llorar mientras estaban allí, comenzaron a lamentarse. Dice que se acordaban de Sión, se acordaban de lo que un día fue, pero ¿sabe lo que le faltó acordarse? De lo que Dios un día había dicho. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú no te acuerdas de lo que Dios dijo, tus arpas se cuelgan, ya no sale la alabanza igual, ya no puedes cantar a Dios igual. Sin embargo, hay un contraste entre los que escuchan la palabra de Dios y los que no. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el mismo río hay unos que tienen las arpas colgadas, pero según Ezequiel capítulo 1, en el mismo lugar, en el mismo cautiverio, hay un hombre que está recibiendo visión del cielo. Este hombre, Ezequiel, carga consigo un manto sacerdotal, pero ahora en el cautiverio Dios lo está transicionando y lo está convirtiendo en profeta. Hay cautiverios que cuando escuchas la palabra de Dios, en lugar de enterrarte, te elevan. Algunos colgaban las arpas, algunos cerraban su boca, pero mientras habían unos llorando, mientras habían unos lamentando, Ezequiel está allí cautivo y está sintiendo lo que sintió Habacuc. Está sintiendo alegría, está sintiendo gozo. Por eso ahora al ver los cielos que se abren, recibe la visión de Dios. Ay, ay, ay. Y dice que vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel junto al río Quebar. ¿Sabes dónde? En la tierra de los caldeos, lo dice el verso 3. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Yo te dije que Habacuc profetizó: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y Ezequiel está cautivo, pero Ezequiel está viendo la gloria de Dios. Está escuchando la voz de Dios. Por eso es que tú tienes que entender que lo que tú necesitas es una palabra de Dios. No podemos seguir menospreciando la palabra de Dios. No podemos seguir menoscabándola. Menospreciamos la palabra de Dios de continuo. Y Dios te está diciendo: oye, retén la palabra. Es la palabra la que te va a sostener cuando tu fuerza te falte. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La falta de fe es porque ya no te estás conectando con esto. Es porque estás pasando más tiempo en Facebook, más tiempo en Netflix, más tiempo en TikTok, más tiempo en Snapchat, más tiempo recreando tu carne. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve al fundamento, vuelve a leerla. Y si no la entiendes, dile: revélame, háblame, Espíritu de Dios, quiero entender tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera mi camino, es dulce como la miel, es medicina a mis huesos. La palabra tiene todo lo que necesito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, la palabra divina, vuelvo y repito, tiene más autoridad que la evidencia visible. Yolanda, las aflicciones que tú estás viviendo hoy se ven reales. Se ven reales las aflicciones que tú estás viviendo hoy. Se ven reales.
Pero lo que Dios dijo es más real que esa aflicción. Tu crisis se ve real, pero lo que Dios habló es más real que esa crisis. Hay Biblia predicadora. Juan capítulo 11. Hay un hombre que Jesús ama y está enfermo, es su amigo Lázaro. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían a buscar a Jesús porque el que ama está enfermo. Tú esperas que si te ama te cure, pero la respuesta de Jesús es dejar que el que ama se muera. Mira el apelativo que usan para traer a Jesús: el que tú amas. Es como decir, como cuando tú vas a pedir un favor y tú apelas al amor. ¿Tú me quieres? Si tú me quieres, pues tú no me buscas un ice cream. Cuando yo le digo a la pastora, le digo: Sherry, ¿tú me amas? ¿Qué tú quieres? ¿Tú sabes? Porque tú apelas al amor. Y ahora Marta y María apelan al amor. El que tú amas está enfermo. Come heal him. Pero la respuesta de Jesús respecto al que ama no es ir a sanarlo, es dejar que se muera. Y se muere. Y al cuarto día Jesús llega. Mira, ese muerto está bien muerto. Ese muerto no hay CPR que lo reviva. Está muerto. Está duro, está frío. Está enterrado. Está envuelto en sudarios. Y apesta. La puerta de la tumba ya la habían rodado. La piedra. Estaba muerto. No habían posibilidades de vida. Y ahora Jesús le había dicho a ella: díganle que esta enfermedad no es para muerte. Jesús se lo dice, esta enfermedad no es para muerte, para la gloria de Dios. No es para muerte. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Alegres y gozosos, porque todo esto es para su gloria, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero Marta y María ven muerte. Jesús había hablado vida, pero ven muerte. Ahora, cuando avanzamos en la historia, el resultado es que la palabra que vino del cielo cambió lo que se vio en la tierra. Ese es el primer punto. Yo te dije que lo primero que debemos entender es que lo que yo veo en la tierra no cambia lo que yo escuché del Dios del cielo, pero lo que Dios habló desde el cielo cambia un día lo que yo estoy viendo en la tierra. Y la palabra se manifestó. ¿Y sabes cómo salió Lázaro? Por una palabra. Jesús se para frente a la tumba. Gracias te doy, le dijo al Padre, porque siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera. Que el muerto salió. ¿Sabe lo que me quiere decir eso? Que ya él estaba vivo antes de que quitaran la piedra. Mientras ellos pensaban que estaba muerto, ya él estaba vivo. Y hay cosas que las piedras no te están dejando ver, que ya están vivas, que ya Dios está obrando, que ya Dios lo está haciendo. Pero un día vas a tener que tomar la decisión, y espero que ese día sea hoy, donde tú digas: voy a quitar la piedra para que salga a florecer lo que Dios habló, para que vuelva a vivir lo que un día Dios me dijo, para que mi matrimonio sea restaurado, para que la adorador se han restaurado, para que yo pueda haber manifestado lo que Dios habló. Cuando tú ves, cuando lo que tú ves contradice lo que Dios dijo, quédate con lo que Dios dijo. Cuando lo que tú ves contradice lo que Dios dijo, por favor, quédate con lo que Dios dijo. Quédate con lo que Dios dijo. Mire, Pablo en la tormenta, cuando va camino a Roma, él llevaba una palabra de Dios, y Dios le había dicho que era necesario que fuese a Roma, que llegase a Roma. Pero en el camino a Roma se desató una tempestad de Heroclidón, Hechos 27, usted conoce la historia.
Cuando ya parece que todo está perdido, que comienzan a lanzar los esquifes, todos comienzan a sacar las cosas de la barca porque se hunde. Dios se les revela a Pablo. Y ahora Pablo le habla a los hombres que están con él en la barca. Hechos 27, 22. Y le dice: ahora les exhorto a tener buen ánimo. Y yo me imagino que ellos dijeron: Pablo está loco. Nos vamos a hundir. Y él dice: ay, tengan buen ánimo, estén felices, estén alegres, estén gozosos. Ahora tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Qué chiste, Pablo. Hay una tormenta, se va a perder lo único que nos está manteniendo a flote, y tú dices que no, que vamos a vivir. Pero ahora en el verso 23, Pablo explica por qué habla como habla. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, diga conmigo, palabra: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La barca se rompe, pero Pablo tiene una palabra de Dios. Y el resultado es que llegan a Roma y sucede tal y como Dios lo dijo. Porque lo que Dios dijo no impide las tormentas, pero garantiza la bonanza después de ellas. No es que vas a ser librado de la tormenta, es que Dios te va a llevar a puerto seguro y va a traer bonanza después de la tormenta. Alegres y gozosos, porque esto también es para la gloria de Dios. Esto fue lo que vivió Elías. Él cargaba con una palabra de Dios. Por eso en tiempos de sequía, en tiempos donde no llueve, él manda un mensaje a Acab y le dice: mira, va a llover, alístate porque la lluvia viene. Y le dice a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora escuche esto: no se ve ni una nube, pero se escucha la lluvia. ¿Sabe lo que él estaba escuchando? Lo que se estaba gestando en los cielos. Todavía no veo la nube, pero viene lluvia. Criado, ven acá, sube y dime lo que tú ves. No veo nada. ¡Va a llover! ¿Qué tú ves? Pero va a llover. Séptima vez. ¿Qué tú ves? Ahora vi algo, pero es pequeño. Small. It's tiny. No se ve grande. Lo que tú describes que viene no se parece a lo que yo veo. Va a lloviznar. Pero Elías dice: la lluvia te va a detener. Me manda a decir acá: use tu carro porque la lluvia viene y viene un aguacerote. Y el criado: va a lloviznar y estoy diciendo que viene un aguacero. Ahora, entiendo entonces que la fe no niega lo que se ve, pero se afirma en lo que se oyó. Mi fe no va a negar lo que yo veo, pero se va a afirmar en lo que se escuchó. Se ve una nube pequeña, pero la afirmación es lo que yo oí. Y yo escuché un aguacero. Yo percibí el aguacero, el diluvio de Dios. Por eso es que Noé siguió construyendo cuando no se veía nada, cuando no se sabía lo que era lluvia, porque lo que él escuchó fue lo que lo afirmó, no lo que veía, no las críticas de los hombres, lo que él escuchó de parte del Dios del cielo. 100 años construyendo sin ver nada, porque tenía una palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Cuando Dios habla que tú no veas nada sucediendo en la tierra, no significa que ya no estés estado en los cielos. Si tú haces con fidelidad lo que Dios te ha dicho, verás sin fallar lo que Dios te ha prometido, porque todo es para su gloria. Podemos estar alegres y gozosos. Punto número 2, cuando entendemos que podemos confiar en Dios. Para librarnos de los problemas de hoy, porque Él es el mismo que nos sacó de los problemas de ayer.
Podemos confiar en Dios para librarnos de los problemas de hoy, porque Él es el Dios que nos sacó de los problemas de ayer. Hay gente que vive una vida en aflicción porque no recuerdan lo que Dios hizo ayer. Se te olvidó muy pronto, eres muy corto de memoria. Estás como Dory de Finding Nemo, short term memory loss. Ya no recuerdas lo que Dios hizo. Se te olvida muy pronto. Mira, cuando los discípulos están en la barca y se desata la tormenta, usted conoce la expresión popular de Jesús cuando dijo: hombres de poca fe. ¿Tú sabes por qué le dice poca? Y es interesante porque el que quiera argumentar diría: pero es que si tan solamente un poco de fe, como un grano de mostaza, puede hacer traspasar los montes, ¿cómo es posible que Dios les reprenda por tener una poca fe? Si una poca fe es lo mismo que la Biblia alaba, es lo mismo que la Biblia exalta. Cuando usted estudia ese pasaje se dará cuenta que Dios no le está hablando de una cantidad de fe, le está hablando de la duración de la fe. Poca, no de cantidad, sino porque duró muy poco tiempo. En otras palabras, le está diciendo: ustedes no tienen fe. Y Él está diciendo eso porque ya ellos habían visto a Jesús manifestarse en tempestades. Pero ahora, cuando se repite la prueba, tienen miedo. Lo que Jesús está queriendo decir no es que tienes poca cantidad, es que no tienes fe, te duró muy poco. Y les duró muy poco porque se olvidaron de lo que Dios había hecho el día de ayer. Y muchas veces nos hundimos porque olvidamos lo que Dios hizo ayer. Pero tú puedes estar alegre y gozoso, creyendo que esto también es para la gloria de Dios, cuando tú decides confiar en Dios para librarte de los problemas hoy, porque tú sabes que Él es el mismo que te sacó de los problemas ayer. Por eso Habacuc dijo en el capítulo 3 versículo 13: Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Y esto no es una rima, esto no es Temán Parán. Esto no es una rima. Temán Parán. No, esto no es un jingle. Gócese. Esto no es un jingle. Esto es un recuerdo. ¿Y por qué él usa esta expresión? Mire, mi amado hermano, Temán y Parán son regiones en las cuales Dios le mostró el poder al pueblo cuando salieron de Egipto. Cuando en medio del caos y del anuncio del mal, Él dice: Dios vendrá desde Temán y Dios vendrá desde Parán, el santo desde el monte de Parán. Lo que está queriendo decir es: el Dios que nos ayudó cuando salimos de Egipto, en la región de Temán, en la región de Parán, es el mismo Dios que cuando estemos en el cautiverio se va a manifestar. Él va a aparecerle ahí. Ahora, escuche esto: Temán y Parán tienen una peculiaridad, y es que eran zonas ubicadas geográficamente al sur. Si usted mira un mapa, el norte, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el norte? Sin miedo. Arriba. ¿Dónde queda el sur? Abajo. Normalmente la gente espera ver a Dios desde arriba, pero Habacuc está diciendo: Dios se va a manifestar desde abajo, desde la miseria, desde el dolor, desde Temán y Parán. Se va a mostrar el santo. Tú estás esperando ver desde arriba y Dios te está diciendo: te voy a mostrar mi poder desde abajo. Cuando tú sientes que no puedes más, ahí te voy a levantar. Desde ahí voy a manifestarme. Él está recordando lo que Dios hizo ayer, y eso le da fe para creer que lo volverá a hacer hoy.
Yo no sé si usted se puede gozar con esta palabra. Él está recordando el Dios que abrió el mar rojo. Es el Dios que nos va a sacar del cautiverio. El Dios que alimentó al pueblo en el desierto. El que nos hizo cruzar. Ay, ese mar es el Dios que nos va a sustentar. El recuerdo del ayer era el alimento para la confianza de hoy. Yo te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? ¿Del recuerdo de lo que Dios hizo ayer? ¿O del recuerdo de cómo te sentías ayer? Los del Salmo 137 que colgaron las arpas recordaban cómo se sintieron ayer. Pero Habacuc recuerda lo que Dios hizo ayer. No es como me siento, es lo que Dios ha hecho. Es la diestra poderosa de Jehová. Aleluya. Y hay momentos que hay que recordarse lo que Dios hizo, porque ese recuerdo va a alimentar mi fe para hoy. Eso fue lo que pasó con David cuando se iba a enfrentar al filisteo, al paladín Goliat. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 37 que cuando David lo va a enfrentar, David se recuerda lo que Dios hizo ayer y declara: el Dios que me libró de las garras del león y del oso me librará de la mano de este filisteo. No soy yo, no es mi onda, no es aleluya, no es nada de lo que yo tengo, no es la onda, no es la piedra, no, es el Dios que me libró ayer. Ese es el mismo Dios que me libra hoy. El Dios que cerró la boca de los leones es el mismo Dios que va a hacer que este gigante incircunciso caiga al suelo. Tú tienes que memorar las victorias pasadas, porque te van a sostener la fe para las batallas del presente. Por eso es que cuando el pueblo entra a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 8, Dios le da una instrucción antes de poseer la tierra. Y Dios le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, Él te hizo tener hambre, pero eso era para su gloria. Oye, y te sustentó con maná, te dio comida que no conocías tú, ni tus padres habían comido. Comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en esos 40 años. Le estaba diciendo: recuérdate, porque cuando tú recuerdas lo que hice ayer, tendrás fe suficiente para hoy. Recuérdate el día que Dios te sacó de la depresión. Recuérdate el día que estabas a punto de suicidarte y Dios te dio vida, no permitió que te suicidaras. Recuérdate del día donde Dios te libró de aquel accidente de muerte. Recuérdate del día donde te abusaron, pero Dios te restauró, te dio una familia. Recuérdate del día donde te maldijeron, pero Dios te bendijo. Recuérdate. Fallamos porque no recordamos. Nos rebelamos porque no recordamos. No nos recordamos de la fidelidad de Dios. Aquí hay gente que un día pensó que nunca tendría familia y Dios te bendijo con familia, pero te olvidaste. Te olvidaste de lo bueno que Dios ha sido contigo. Te olvidas del toque que te dio la semana pasada aquí. Por eso llega frío en el otro culto, ya no quieres alabar. Te olvidas del día que Dios te habló aquí, cuando le dijiste: Señor, gracias por traerme aquí, porque me dijiste que me iba a restaurar, me siento diferente. Pero pasó el tiempo y te enfriaste, abandonaste la oración y ya no te acuerdas de la promesa que le hiciste a Dios en el altar. Ya no te acuerdas del día que le dijiste: Dios, gracias. Ahora andas rebelde, ahora ya no sientes amor por la casa, ahora repudia a tu pastora, porque se te olvidó que esas fueron las manos que te levantaron. Se te olvidó lo que Dios hizo. Y va a ser aquí a esto y ansolema. Hay que recordar, traer a memoria las obras de Dios. El recuerdo te lleva al olvido. El recuerdo te lleva al olvido. Se te olvidó la confianza que se te dio. Se te olvidó el amor que se te dio. Se te olvidó cuando no tenías y se te proveyó. Se te olvidó cuando estabas enfermo y se te visitó. Se te olvidó lo que Dios hizo por ti. Vuelve a recordar. Por eso es que cuando Dios le habla a través, aleluya,
El ángel envía el mensaje a Juan para las iglesias. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mira, recuerda. La restauración comienza con el recuerdo. Aleluya. Cambian las pruebas, pero no cambia nuestro Dios. Cambian los tiempos, pero no cambia nuestro Dios. Cambia el panorama, pero no cambia nuestro Dios. Si Él lo hizo una vez, lo vuelve a hacer, porque su fidelidad no expira. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esto lo entendió Habacuc. Por eso, para recuperar la fe hacia adelante, lo primero que Él hace es que Él mira hacia atrás. Mira hacia Temán y así para, porque todo esto es para su gloria. Podemos estar alegres y gozosos. Punto número 3, cuando entendemos que nuestra estabilidad no depende de lo que perdemos, sino de quién nos queda. Nuestra estabilidad no depende de lo que perdemos, sino de quién nos queda. Por eso ahora, en el verso 17, Él declara: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vaca en los corrales. ¿Sabe lo que significa aunque? Aunque es una conjunción adversativa. Y el aunque lo que hace en una oración es que contradice dos cosas o expresa una dificultad delante de otra cosa. Es como decir a pesar de. Y Él está diciendo: a pesar de que falte todo, aunque haya escasez, porque eso es lo que técnicamente Dios le está anunciando cuando le dice que van a estar cautivos. Aunque ya no haya frutos. La higuera tenía una peculiaridad, y es que cuando tenía hojas era que tenían frutos. Y Él dice: aunque la higuera no florezca, en otras palabras, cuando no haya fruto, cuando ya no hayan uvas, cuando la economía decaiga, cuando estemos en aprieto, a pesar del aprieto, a pesar de que no hayan frutos, a pesar de que no haya vino, a pesar de que no haya aceite. Escuche esto: frutos, vino, aceite, lo que se usaba para el comercio, aunque no haya sustento, aunque no haya trabajo, aunque no haya productos, aunque los labrados no den mantenimiento, no hayan cosechas, aunque falten las cabras, aunque falten las vacas, yo me voy a alegrar. ¿Tú sabes qué representaban las vacas, los corderos, el ganado? Sacrificio. Y era la forma de adorar. ¿Tú sabes lo que él estaba diciendo? Si me quitan la forma en que adoro en la ley, todavía no conozco la gracia, pero voy a adorar como se adora en ella. Voy a adorar sin vaca, voy a adorar sin ganado, voy a adorar sin cordero. ¿No fue eso lo mismo que le pasó a Job? Que estaba acostumbrado a adorar con ganado, pero el día que le quitaron todo su ganado, dice que se levantó, se postró en tierra y adoró en un tiempo. Mira, él adoró ni cuando existía la ley, en el caso de Job, como se iba a adorar en la gracia. Habacuc, ya existe la ley, pero él está anunciando: aunque todo eso falte, yo me alegro y yo me gozo. En otras palabras, yo alabo sin ganado, alabo sin vaca, alabo sin cordero, alabo sin cabra, alabo sin oveja, alabo a Dios con lo que soy. Quiere decir que nunca tu escasez será una excusa para tu dejadez. Tú puedes alabar a Dios todavía. Tú puedes alabar a Dios todavía. Tú puedes alabar a Dios. Cambia la prueba, pero no cambia a Dios.
Por eso es que Job puede decir, aunque ha perdido todo, yo sé que mi Redentor vive. Él está diciendo, mi vida no depende de lo que perdí, sino de quién me queda. Me queda Dios. Me queda Dios. Yo no sé si a ti te queda Dios, pero a mí me queda Dios. Parece que todo está perdido, pero me queda Dios. Tienes la cuenta sobregirada, pero te queda Dios. Tal vez te falta la salud, pero te queda Dios. Y si te queda Dios, todavía te queda todo. El gozo verdadero no nace de lo que tengo, sino de quien tengo. Habacuc enumera todo lo que le falta, pero termina diciendo, todo lo que me falta no es una excusa para adorar al que me queda. Con todo me alegraré. Aleluya. Eso fue lo que dijo Pablo, y nuestra hermana Yolanda hizo alusión a eso antes de entregarme la parte. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi estabilidad no depende de lo que pierdo, sino de lo que me queda. Me queda Dios. Me queda Dios. Dile a alguien, me queda Dios. Y ya estoy terminando. Me queda Dios, me queda Dios, me queda Dios. Por eso es que cuando los 3 jóvenes hebreos lo echan al horno de fuego, pierden la libertad, pero ¿sabe lo que le queda? Dios. Por eso mientras están en el horno, mientras esperan que se quemen, está Dios con ellos dentro del horno, soplando vida, haciéndolo resistente al fuego. Oh, te queda Dios. Eso fue lo que le quedó a la viuda cuando venían los acreedores a tomar a sus hijos. Le quedó Dios. No era el aceite, era Dios. Por eso ella recurre a donde el profeta y ella busca dirección de Dios. Ella le dice, mira, yo no tengo nada. Y él le dice, ¿qué tú tienes? Un poco de aceite. Un poco de aceite. Te queda Dios. Llévale lo poco que tú tienes a Dios. Enciérrate. Y ahí se multiplica. Se multiplica. Te queda Dios. No importa lo que tú perdiste, todavía te queda Dios. Vamos cerrando. 4. Cuando aceptamos lo que Dios permite, creyendo que es mejor estar en una prueba con Dios que en la calma sin Él. Podemos alegrarnos y gozarnos cuando aceptamos humildemente lo que Dios permite, creyendo que es mejor estar en una prueba con Dios que estar en la calma sin Él. Por eso Habacuc dijo en el 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición, temblor entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si viene, estaré quieto en el día de angustia. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Tú sabes cómo él dijo que él iba a estar en el día de la angustia? Se parece a lo que Dios le dijo a Josafat y al pueblo cuando iban a enfrentarse a la confederación de reyes que venían en su contra. Estás quieto y conoced. Ved. Quédate quieto. No fue eso lo que experimentó el salmista cuando dijo pacientemente esperé. Cuando tú aceptas con humildad las pruebas, tú puedes estar alegre y gozoso. Porque tú entiendes que es mejor estar con Dios en la prueba que estar en la calma sin Él. Para los jóvenes hebreos era mejor estar en el horno con Dios que estar frío sin Él. Era mejor estar en el fuego con Dios que estar frío sin Dios. Y ahí viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No porque no haya conflicto, sino porque tú entiendes que Él está en control. Ahora bien, esa paz, esa quietud no es resignación, es una rendición confiada. No es lo mismo, pues voy a la iglesia porque ya no me queda nada que hacer, es lo único que puedo. Pues no puedo hacer nada, acepto la prueba. Esa no es la actitud. La actitud es, gracias Señor, gracias te doy.
Gracias te doy porque todo obra para bien. Porque en medio de la prueba voy a ver tu gloria. Porque en medio de la prueba seré testigo de tu poder. Gracias, Dios. Y ahora en este punto, él dice: Jehová está en su santo templo. Habacuc 2:20. Calle delante de él la tierra. Cuando dice que él está en su santo templo, es una ilustración como queriendo decir: todavía él está en el trono, todavía él está en control. Él no ha perdido poder. Eso es lo que experimentó Isaías cuando la Biblia dice en el capítulo 6: mi mente me es infiel. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Isaías estaba diciendo: en el año donde había luto, en el año donde había dolor, yo vi algo diferente. Yo vi al Señor en el trono, dando a entender que él no había perdido poder, que se murió Usías pero se quedó él. Puedes perderlo todo, pero que no pierdas a Dios. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Óyeme, punto número 5. Cuando entendemos que lo que Dios hace no siempre tiene un sentido, pero siempre tiene un propósito. Puedes estar alegre y contento, gozoso, cuando entiendes que lo que Dios permite no siempre tiene sentido, pero tiene un propósito. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y era a través de esa obra que el pueblo sería nuevamente purificado, restaurado, santificado. Aleluya. Y luego, posterior, aquellos enemigos, aquellos adversarios, aquellos caldeos iban a experimentar el juicio de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: lo que yo voy a hacer no tiene sentido para ti, pero tiene mi propósito. Y Habacuc aprende que el plan de Dios es más grande que su entendimiento. Por eso es que él declaró: la tierra será llena de tu gloria. Esto fue lo que experimentó José cuando atravesó cisterna, atravesó prisiones, atravesó difamaciones, atravesó calumnias. Pero en medio de todo esto, cuando la historia avanza en el capítulo 45, él ahora que está viviendo el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios, él puede decir en el 45 del 5 al 7, hablándole a sus opresores: ahora pues, no os pese haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me envió delante de vosotros para preservar un remanente en la tierra y para guardar con vida mediante una gran liberación. No tenía sentido tal vez al principio la cárcel, la cisterna, las difamaciones, pero tuvo un propósito, y en el 45 él lo vio. Yo no sé cuánto tiempo te tome pasar desde la página de la cisterna hasta la página donde estás delante de tus opresores, pero yo te quiero decir algo: ese día va a llegar, y ese día vas a entender que lo que un día no tuvo sentido tiene un propósito. Por eso es que cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dice: lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, pero mañana lo entenderás, dándole a entender que el mañana te va a mostrar que lo que no tenía sentido siempre escondió un propósito. Termino. Cuando entiendes que mientras tú haces lo que puedes, Dios hará lo que tú no puedes. Puedes estar alegre y gozoso cuando entiendes que mientras tú haces lo que puedes, Dios hará lo que tú no puedes. Tú haces tu parte y Dios hace la de él. Por eso en Habacuc capítulo 3 versículo 19 él puede clamar: el Jehová el Señor es mi fortaleza, él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Escuche esto: yo te dije que el capítulo 3 empieza con Habacuc orando. ¿Sabe qué es lo único que él puede hacer? Orar. Lo único que él puede hacer es orar. ¿Y tú sabes lo que Dios puede hacer? Sus pies como de sierva. Él hace mis pies como de sierva. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva. No yo, él. Y en mis alturas me hace andar. Note algo: dice siervas, no siervos. Esta palabra es para que las mujeres se gocen. Como aquí hay más mujeres hoy, vamos a terminar esto pompeado.
Le dice, como sierva, no como siervo. Te digo por qué. Porque la pisada de la sierva era más derecha y más firme que la del siervo. Tengo a Keishla ahí. ¿Dónde están las mujeres aquí, Dios mío? La pisada de la sierva es más firme, es más recta que la del siervo. Y él le está diciendo, el Señor, aunque hay angustia, aunque hay opresión, es el que endereza mis pasos. Él es el que me afirma. Él hace mis pies como de sierva. Los siervos tenían una peculiaridad. Podían escalar los terrenos más pedregosos. Podían saltar con júbilo, brincar con alegría. Él está diciendo, en medio de todo esto, yo estaré firme. En medio de todo esto yo podré escalar, yo podré subir. En medio de todo esto yo no me torceré, yo voy a estar recto, yo voy a estar confiado. Dios hace mis pies como de sierva. Por eso es que en el 2:4 él dijo, mas el justo por la fe vivirá. Tú haces tu parte, orar, créele, y Dios hace la suya, sostenerte. La fe activa el poder de Dios en tu imposibilidad. Ponte de pie en esta hora, alegres y gozosos, porque esto también es para su gloria. Alegre y gozoso, porque esto también es para su gloria. Oh, aunque afligido tú y necesitado, Jehová pensará en ti. Créelo, regocíjate y canta. Oh, violento te ocala, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alegres y gozosos, porque esto también es para su gloria. Aleluya.